Y el mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes del día de hoy y aún los pecados que tenemos pendiente cometer, porque realmente, aunque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, vivimos aún en un mundo caído y cada día pecamos. No pasa un día en nuestras vidas en el cual nosotros no pequemos, pero abogado tenemos delante del Padre a Cristo Jesús. Así que nosotros somos llamados a buscar la reconciliación de aquellos que se pierden con Cristo. Cristo vivió una vida perfecta que nosotros no fuimos capaces de vivir, que aquellos que vivían en el Antiguo Testamento bajo la ley no fueron capaces de cumplir, pero Cristo la pudo cumplir a cabalidad, de manera tal que en el momento en el que Él murió en la cruz del Calvario no hizo simplemente borrón y cuenta nueva, porque si Él muere en la cruz y perdona nuestros pecados y todo queda ahí, ¿qué pasa con nosotros? Igual cuando volvamos a pecar, nuestros pecados van a seguir contando, entonces ¿tendremos que sacrificar otro cordero? No, Cristo vivió una vida perfecta para que la justicia de Cristo nos fuese nuestra vestidura. Y si volvemos al título de este mensaje, Pentecostés, el Espíritu y la misión, el Espíritu Santo nuestro ayudador en el ministerio de la reconciliación, como diría una profesora que yo tuve en el bachillerato, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se puede unir todo esto? ¿Verdad? ¿En qué momento nos encarga Dios a través de Cristo ese ministerio de la reconciliación? Y para nosotros poder ver esto, vamos a ayudarnos de la palabra, porque no hay mejor, ¿verdad?, instrumento. Y vamos a ir a algunos pasajes en los evangelios. Yo no sé cómo a mí, que no me gustan para nada las tareas, me encanta poner tanta tarea. La realidad es que les exhorto, ¿verdad?, a que puedan en sus casas tener la oportunidad de leer la última parte de los evangelios para que puedan comprender un poquito mejor desde el momento de la resurrección, ¿verdad?, hasta el final de los evangelios, son todos, ¿verdad?, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que puedan también en sus casas leer el libro de los Hechos. Yo leerlo y estudiarlo a profundidad. Realmente yo lo veía como por encimita, no veía como que era tan importante. Decía, bueno, una historia, una narración, pero en el tiempo que he estado, ¿verdad?, preparando esto, he visto, ¿verdad?, la importancia de este libro. Y vamos a iniciar por el final de los evangelios, vamos a iniciar leyendo lo que dice Juan capítulo 20, el versículo 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, ese mandato a ese ministerio. Vamos a ver Marcos, ¿qué dice Marcos? Marcos 16, los versículos del 14 al 16, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí estamos viendo ese mandato del Señor de ir y ser ministros de esa reconciliación a la que el Padre nos llama. Y he dejado de último, ¿verdad?, a Mateo y a Lucas por lo siguiente. A Mateo porque es la porción de las Escrituras que nosotros más identificamos con esa gran comisión. Y a Lucas porque lo he dejado para que podamos unirlo con el libro de los Hechos. ¿De acuerdo? Entonces leemos lo que dice Mateo 28, a partir del versículo 16. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Pero ¿qué tiene todo esto, verdad, que ver con Pentecostés? Y precisamente por esto dejé el pasaje de Lucas de último, para que podamos conectarlo con el libro de los Hechos, como había dicho, porque el libro de los Hechos es como el tomo 2 del Evangelio de Lucas. Fue escrito, ¿verdad?, por Lucas, y Lucas dice así, dice lo siguiente en su Evangelio. Lucas 24, los versículos 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y vamos a unirlo ahora con lo que dice en el libro de los Hechos, pero antes de eso quiero compartir algo que dice el pastor Sugel Michelén acerca de una sugerencia de cuál podría ser este título para el libro de los Hechos. Vendría siendo como un título más completo. En la antigüedad, los libros llevaban de título como si fuera un resumen de lo que trataba el libro. Y entiendo que esta idea, ¿verdad?, de Sugel va más o menos como por ahí, con darnos, ¿verdad?, como un resumen de todo lo que trata este libro de los Hechos. Y él dice que un título podría ser así: los hechos del Señor Jesús entronizado, quien obra por el poder de su Espíritu a través de sus apóstoles, mientras predican su palabra para llevar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo así su propósito eterno de salvar a los perdidos y edificar a la iglesia. Y esto es lo que trata el libro de los Hechos. Entonces, yo quiero que nosotros leamos algunas porciones del capítulo 1 y 2, me hubiese gustado leer el capítulo 1 y 2 completo aquí, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Pero antes, para que podamos comprender la magnitud que tiene todo esto, vamos a ver el contexto, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en este momento, ¿verdad? En este momento histórico en el cual suceden todas estas cosas. Nosotros vimos en lo que pudimos leer de los evangelios que esto es justo luego de la resurrección. Antes de la resurrección, ¿qué fue? La crucifixión de Cristo. Entonces, ¿verdad?, la crucifixión y sepultura del Señor. Ciertamente recordamos que en el momento de la crucifixión solamente estaban María, la madre de Jesús, y algunas de las mujeres que seguían a Jesús, y Juan, el discípulo amado. El resto de los discípulos no se dice dónde estaba, asumimos que todos estaban, ¿verdad?, así tipo como escondidos por las cosas que estaban sucediendo. Sabemos que momentos antes, días antes de esto, Pedro había negado al Señor. Luego, ¿verdad?, de que en el aposento alto, mientras cenaban, Pedro le dijo al Señor: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dijo Pedro, y al instante, horas más tarde, estaba negándolo. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Un hombre impulsivo que ahora está escondido junto con el resto de los apóstoles, y Judas, que comido, ¿verdad?, por la culpa, se había suicidado. Este es el contexto que nosotros tenemos, ¿verdad? Y en medio de todo esto, Jesús resucita y empieza a aparecerse a sus discípulos. Dice Pablo luego que él se apareció, inclusive en un mismo momento, a más de 500 discípulos. Y estuvo apareciéndose, dicen las Escrituras, por un periodo de 40 días, lo que quiere decir que no fue que los discípulos, o que a algún discípulo se le ocurrió tener una visión, que se lo imaginó, que se lo soñó, no, porque hay una constancia. Y
que no fue que solamente sus discípulos, más de 500 discípulos, o sea que es una evidencia histórica e innegable. Entonces, más o menos, este es el contexto. Estos son los discípulos, como ellos se encontraban en ese momento. Ahora, ¿qué pasa después? Dice en Hechos 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y era necesario que Él se apareciera a sus discípulos con pruebas indubitables, porque en ese momento sus discípulos estaban llenos de temor y de duda. Así que el Señor se aparece a ellos y dura este espacio de 40 días revelándole las Escrituras, abriéndoles el entendimiento, estudiando la palabra, preparando a sus discípulos para el mensaje, para la labor, la tarea que ellos tenían que realizar, para el mandato que Él les habría de dar después. Y dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Y cuándo escucharon los discípulos esto? ¿Cuándo dijo Jesús esto? Bueno, hay varias porciones en las Escrituras. De manera muy especial en Juan, vemos Juan 14, el versículo 26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 16, versículos 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 13 y 15, del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces seguimos ahora leyendo lo que dice Hechos, ¿verdad? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros vamos a ver ahora qué pasó el día de Pentecostés y cómo esto cambió el curso de la historia de los discípulos y cómo afecta nuestras vidas y el llamado que nosotros tenemos hoy como cristianos, como hijos de Dios. Y lo primero que quiero que veamos son dos cosas, ¿verdad?, técnicas, por así decirlo. Uno es el significado de Pentecostés. Pentecostés, que viene del griego Pentecoste, que significa 50º día. Y este evento se celebra 5 semanas después de la Pascua, justamente al día número 50, 7 semanas después de la Pascua, en el día 50, y esto marca una transición crucial en lo que es la historia redentora. Y lo otro que quiero que veamos es en el contexto bíblico y el origen judío de esto. Y esto originalmente, o sea, la fiesta de Pentecostés, era una festividad judía que se llamaba la fiesta de las semanas y coincidía con la cosecha del trigo y conmemoraba la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí. Y la celebración cristiana toma esta fecha para marcar algo nuevo y esencial. Y algo nuevo fue lo que nosotros verdaderamente vimos
en el Pentecostés. Entonces veamos qué dice Lucas que pasó en el Pentecostés. Así que en el capítulo 2 vamos a leer algunos versículos y dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ellos estaban todos unánimes juntos, estaban en oración en el aposento alto, en obediencia al Señor, esperando lo que el Señor les había dicho que esperaran. Y dice más Lucas: moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieres decir esto? Y si nosotros vemos aquí, sin entrar, ¿verdad?, en mucha discusión, en mucha profundidad, vemos que estas lenguas que hablaban no eran ni lenguas angelicales, ni idiomas extraños, ni repeticiones, sino que eran idiomas conocidos, porque cada uno de los que estaban allí lo identificaba como su lengua materna. Cierro ahí. Entonces dice: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, Pedro, el que había negado a Jesús, el que no se sabe dónde estaba en medio de la crucifixión, Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto fue lo dicho por el profeta Joel en su capítulo 2, a modo de profecía, que llegaría un día en el que ya el Señor no derramaría su espíritu solamente sobre siervos escogidos para un ministerio específico. En el momento del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente sobre una persona en específico, una persona que tenía algún poder o alguna posición de liderazgo, fuera reyes, sacerdotes, profetas. Y en el Pentateuco vemos un momento en el que Moisés, luego de sacar al pueblo, le dice al Señor que como nosotros diríamos en buen dominicano, cacao, papá, porque realmente era un pueblo de dura cerviz. Yo veo al pueblo de Israel y me veo y digo: wow, igualito que yo. A veces quiero decir: ay, ese pueblo tan terco, y luego ahí me veo y digo: ay, es que soy igualita. Entonces se me pasa, como dice la ranita. Pero ciertamente Moisés, en medio de un grito desesperado, le dice: Señor, necesito ayuda. Y Dios le dice: aparta 70 hombres, ¿verdad?, bien entendido, que él entienda prudente, y que él iba a derramar del Espíritu en esos hombres para que ellos profetizaran y ellos ayudaran a Moisés. Y ciertamente él convoca a esos hombres, pero de estos hombres, 2 de ellos
por X razón no llegan al campamento, sino que se quedaron en otro lado. Entonces, en el momento en el que el Espíritu es derramado, estos hombres empiezan a profetizar y luego aquellos otros dos que se quedaron por allá también empiezan a profetizar. Y Josué, muy celoso, ¿verdad?, del don de Moisés, le dice: Moisés, pero cállalo, mira cómo andan esos dos por ahí profetizando. Y Moisés le dice: ya quisiera yo que todo el pueblo fuera profeta. Y realmente ese anhelo, esa oración de Moisés es luego hecha una profecía, o sea, una promesa de que el Señor un día a todo su pueblo iba a derramarle el Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros vemos cumplido el día de Pentecostés. Así que Pedro hace una prédica maravillosa en ese momento. Él proclama a Cristo crucificado y resucitado, que es verdad lo que debe proclamarse cada vez que nos paramos en el púlpito, porque no hay otro nombre dado a los salvos en el cual podamos ser salvos sino el nombre de Cristo Jesús. Así que este mensaje realmente toca a los que estaban ahí, y Pedro dice, lo último que dice de su mensaje es lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y luego dice, ¿verdad?, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los añadía porque dice la palabra que la salvación es del Señor. Y mencionaba al inicio que Pentecostés había cambiado el rumbo de la historia porque, como mencionamos el contexto en el cual sucede esto, los discípulos escondidos, llenos de miedo. Luego del Pentecostés, sin embargo, vemos cómo el Espíritu Santo, o sea, la promesa del Padre, transforma la vida de estos discípulos. Y los discípulos son entonces ahora testigos fieles del mensaje de Cristo, y ellos hablan entonces con valor la palabra de verdad. De igual manera, nosotros todos hoy somos llamados y somos capacitados por ese mismo Espíritu para proclamar con valor la palabra de verdad. Y el libro de los Hechos nos enseña a cómo depender del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión con poder y con eficacia. El libro de los Hechos nos enseña que Dios es soberano en todas circunstancias y que su palabra nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito para lo cual Él le envió. Y digo que el libro de los Hechos nos enseña que Dios es soberano porque en el libro de los Hechos vamos a ver cómo la iglesia fue perseguida y sin embargo esa persecución, contrario a los que perseguían a la iglesia, logró
el objetivo contrario a aquellos que perseguían a la iglesia, que era destruirla. Esa persecución lo que hizo fue que la iglesia creciera y se expandiera, y que la iglesia viviera el mayor esplendor que ha tenido en estos 2000 años. Los primeros 200 años de la iglesia, que fueron los años en los que más persecución hubo, fueron los años de más gloria de la iglesia. Así que la persecución, muy lejos de lograr su cometido, más bien logró el cometido de Dios, porque Dios siempre triunfa y Dios siempre tiene el control. Y quiero que de manera breve veamos algunas aplicaciones, pero antes de esto quiero resaltar algo que para mí es muy importante, y es que en el libro de los Hechos vemos que no hay un solo método, no hay una sola estrategia para la proclamación del mensaje, pero sí hay un solo mensaje, que Cristo fue crucificado y resucitó, que Cristo vivió una vida perfecta y hoy su justicia nos es imputada y Él cargó nuestro pecado en su lugar. Así que digo que esto es importante porque muchas veces podemos creer que la misión o el mensaje se proclama de una sola manera. En el en el libro de los Hechos podemos ver cómo en el inicio Pedro proclama la palabra ante una multitud, pero vemos luego cómo Felipe se dirige hacia el desierto y le proclama la palabra a un solo individuo. Así que si la palabra sirve para que solamente uno se salve, se ha cumplido el propósito redentor de nuestro Dios. Así que veamos ahora 8 aplicaciones que podemos tomar del Espíritu Santo en la misión, reflejadas a la luz del libro de los Hechos. Si lo estudiamos con profundidad, podremos encontrar seguro más de 8, pero quiero que resaltemos estas 8. Y lo primero que vemos es que el Espíritu Santo es el don de Dios dado a aquellos que creen en Jesús como su Salvador y se arrepienten de sus pecados en el momento en el que creen. Es decir, que reciben el Espíritu Santo ipso facto, en el momento en el que creen, reciben el Espíritu Santo. Y eso lo vemos, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hago énfasis en que se recibe en el momento en el que creen, porque hay algunas corrientes que hablan del bautismo del Espíritu como una cosa aparte, como que tú crees en un momento sin entrar en profundidades, que tú crees en un momento y luego tiempo después el Espíritu Santo te bautiza, te llena, y ese bautismo es puesto, digamos, en evidencia por el don de lenguas. Y yo quiero hacer mucho énfasis porque a mí me duele, me genera mucho dolor esto, y esto yo lo he conversado con algunas personas, porque en un momento, en un tiempo atrás, yo llegué a escuchar estas cosas y llegué a creer que esto era así. Y yo era cristiana y decía, pero Señor, ¿por qué yo no puedo hablar en lengua? ¿Será que tú no me has bautizado con tu espíritu? ¿Será entonces que yo no tengo tu espíritu? Y le doy muchas gracias a Dios que, aunque no vine a tener entendimiento de esto inmediatamente, realmente el Señor guardó mi corazón de esto, porque qué triste es cuando alguien cree que de verdad no tiene al Espíritu, porque alguien le ha enseñado que si tú no hablas en lengua o que si tú no tienes una manifestación especial o grandiosa, el Espíritu Santo de Dios no mora en ti. Qué triste y qué dolor siente esa persona, pero eso no es así. El Espíritu Santo mora en el creyente en el momento en el cual el creyente cree
en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y algo también importante es que como esto es un don, es un regalo de Dios, no puede ser comprado, no puede ser ganado. Si vemos en Hechos 8, dice lo siguiente, Hechos 8, los versículos 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro en este momento lo reprende y ora diciendo que maldito él y maldito su dinero, porque eso no se puede comprar, eso es un don. Y así también, en muchos lugares se predica este evangelio de esta prosperidad. Ven, siembra aquí y tú recibirás. No, mi hermano, solo cree en Jesucristo y recibirás el don de Dios, porque es un regalo. Y no puede ser comprado y no podemos hacer ninguna pirueta para nosotros podemos ganar y merecer ese don de Dios. Otra aplicación que vemos es que el Espíritu Santo da poder y capacita para testificar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les digo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esto es Pedro hablando delante del concilio, ¿verdad? De aquellos que crucificaron a Jesús. El Pedro que antes se había negado a Jesús delante de esta misma audiencia y que se había escondido de ello, ahora le dice este mensaje poderoso y les dicta todas las escrituras desde Abraham y le dice: ustedes lo crucificaron y ustedes lo mataron y ustedes pidieron que se liberara a un criminal y a un asesino y condenaron a un inocente. Ese Pedro, porque ahora está lleno del Espíritu Santo, puede hablar y testificar de Dios con poder y con autoridad. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es una transformación del corazón que nos libra del temor a los hombres y que nos consume con el celo por la gloria de Dios, dice el pastor Sugel Michelem, y así es. Otra aplicación que vemos es que el Espíritu Santo prepara los corazones para recibir el mensaje. Dice Hechos 2:37, al oír esto, o sea, lo que Pedro, ¿verdad?, había proclamado, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 10 vemos la historia de Cornelio, el centurión, que manda a buscar a Pedro, y dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que ya a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y nosotros vemos aquí cómo el Espíritu Santo va preparando los corazones, va preparando el terreno en el cual la palabra va a ser sembrada. La palabra dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay uno solo que busque a Dios. Así que si vemos que Cornelio, que era un gentil, o sea, no era judío, estaba orando, eso quiere decir que ya Dios lo había buscado a él primero. Y Dios estaba preparando ese corazón. Lo que pasa es que Cornelio no había escuchado el mensaje de salvación, no había escuchado proclamado ese nombre sobre el cual toda rodilla se doblará, porque es el único nombre en el cual podamos ser salvos. Así que
Pedro luego llega, proclama el evangelio, Cornelio y todos los que están, porque dice la palabra que Cornelio convocó a toda su familia, a todos sus amigos cercanos, a todo el mundo para escuchar ese mensaje. Pedro va, predica la palabra, ellos creen y en ese momento reciben el don del Espíritu Santo. Algo más que el Espíritu Santo da es que el Espíritu Santo da sabiduría. Dice la palabra en Hechos 6, versículos 3 y versículo 10, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esto es el trabajo de las mesas, porque usted sabe que es verdad que esta iglesia fue una iglesia, la iglesia del primer siglo, una iglesia muy eficiente, pero no dejaba de ser iglesia. Eso quiere decir, no dejaba de estar llena de personas pecadoras como nosotros. Entonces, además de la persecución que ellos estaban experimentando fuera, también habían, ¿verdad?, su comidilla dentro de la iglesia. Empezaron entonces a surgir problemas, que miran que las viudas no están siendo atendidas porque ahora ustedes nada más están orando y predicando. Y bueno, entonces los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos de proclamar la palabra y orar para ahora, ¿verdad?, ponernos a atender a la mesa. Busquen 7 varones piadosos y entendidos, llenos del Espíritu, para que hagan este trabajo, y así lo hicieron. Luego dice de Esteban, dice lo siguiente, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Esto es Esteban, uno de estos 7, porque él fue, ¿verdad?, llamado por el concilio, por los saduceos, por ese grupo, ¿verdad?, porque andaba en todas partes proclamando el evangelio, y él entonces es llamado, ¿verdad?, a capítulo, como a juicio. Y él proclama el mensaje del Señor desde Abraham, y como se supone que ellos conocían bien la ley, él les trae desde Abraham y empieza a citarle las Escrituras y a mostrarle a través de las Escrituras el cumplimiento de ellas en Cristo Jesús. Y ellos son estudiosos de la ley, la conocen, no pueden realmente refutarla. Así que no le queda otra cosa que decir que no podían resistir a la sabiduría con que hablaba Esteban, que sabemos que no era una sabiduría humana, sino era la sabiduría dada por el Espíritu Santo. Y luego hablaremos otro poquito sobre Esteban. Pero otra cosa que vemos es que el Espíritu Santo guía al creyente. Y vemos en Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe pudo haber tomado otra ruta para ir hacia donde él iba, pero él escogió la ruta más peligrosa. No la escogió él, la escogió el Espíritu, y Felipe simplemente obedeció. Y vemos cómo a lo largo del libro de los Hechos, el Espíritu Santo impide incluso que hablen la palabra en algunos lugares, y los discípulos, los apóstoles, hacen caso. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Los apóstoles obedecieron. Otra cosa es que el Espíritu Santo ordena para el ministerio. Dice Hechos 13, los versículos del 2 al 4, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Luego dice Hechos 20, el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que el Espíritu Santo llama a sus ministros de manera especial para cada uno de los ministerios. El Espíritu Santo da fortaleza en medio de la persecución y el sufrimiento.
Dice la palabra, pero Esteban, del Esteban que hablamos ahorita, esto fue justo después de ese momento, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El Espíritu Santo le dio fortaleza a Esteban en ese momento de persecución, de tortura, poder ver los cielos abiertos, y Esteban fue la primera persona que vio a Cristo glorificado, porque vio a Cristo sentado en el trono. Bueno, Esteban realmente lo vio parado en este momento. Esteban ve a Cristo parado, como diciendo, aquí estoy, aquí te espero, buen siervo, fiel. Que el Señor pueda decir lo mismo también de nosotros, buen siervo, fiel. Y lo último que vemos es que el Espíritu Santo da gozo. Dice Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La oposición no apaga el gozo del creyente, lo intensifica, porque la fuente del gozo del creyente es el Espíritu Santo. Y para mí hay dos principios fundamentales en la vida de los discípulos que nosotros debemos resaltar y que deben ser aplicados el día de hoy a nuestras vidas. Uno es una vida de obediencia y el otro es una vida de oración. Y nosotros vemos cómo Jesús, antes de ascender, les da el mandato, ¿verdad?, de ir por todo el mundo, pero les dice, no se vayan, esperen un momento. Yo me imagino que ellos, con toda esa emoción y esa euforia, tener que esperar ahí debió haber sido un poco tal vez difícil. Y ellos tuvieron que esperar, si nosotros hacemos la matemática, 10 días. Porque dice que Pentecostés eran 50 días después de la Pascua, y si Jesús había estado luego de la resurrección, 40 días con ellos, bueno, menos 3 de la resurrección, digamos que esperaron una semana completa, 7 días, quitemos los 3, ¿verdad?, del tiempo de la resurrección. Haberse esperado una semana entera con ese gozo seguro y ese fuego que ellos tenían que tener, porque, gloria a Dios, el Maestro resucitó y ellos estaban claros, porque ya ellos habían entendido verdaderamente las Escrituras, porque Jesús tenía 40 días explicándole, ¿verdad?, las Escrituras, ya ellos estaban como claros, pero sin embargo ellos fueron obedientes y se mantuvieron juntos. Y el cristiano está bajo autoridad. El cristiano está libre, ¿verdad?, del poder del pecado, pero está bajo la autoridad de Cristo. El cristiano ya no se pertenece, sino que le pertenece a Cristo, que lo compró con su sangre preciosa. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que si somos cristianos, creyentes en el Dios vivo, ¿verdad?, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él, por lo cual debemos estar sujetos a Él y debemos obedecerle. Se dice más fácil de lo que se hace, pero bueno, tenemos que hacerlo. Y me toca decirlo. No, como dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco, ¿verdad? Y lo otro es la vida de oración. Vemos, si nosotros hacemos una reflexión y vemos en los evangelios, vemos que en los evangelios solamente vemos a Jesús orando. El único que oraba era Jesús. Y Jesús oraba para aquí, Jesús oraba para allá, y se apartaba y oraba de día, de noche, en todo tiempo. Oraba largo, oraba corto, en todo tiempo oraba. Sin embargo, los discípulos no se ve que oraban. Tal vez recordamos ese momento en el cual Jesús se aparta con sus 3 discípulos más cercanos y le dice, acompáñenme a orar, pero lo que vemos es que ellos se durmieron, por lo que inferimos que no oraron. No vamos a criticarlo porque también sabemos de eso. Sin embargo, si nosotros vemos el libro de los Hechos, nosotros podemos ver a todo lo largo, desde Hechos 1 hasta Hechos 28, que es el último capítulo del libro de los Hechos, cómo la oración es vital y fundamental en la vida de la iglesia.
Y dice Hechos 1:14, todos estos, o sea, los discípulos, ¿verdad?, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y perseveraban, esto era la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hechos 20:26. Y Hechos 28, versículo 8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Así que vemos una y otra vez que la iglesia oraba. Y hay para mí una oración que yo considero que es sumamente poderosa porque, por lo que pide, ¿no? Y por el mensaje que centra, es la oración que hace Pedro en el capítulo 4, en un momento en el cual la iglesia se encontraba en medio de la persecución, de una persecución ferviente. Y dice así, y ellos, habiéndolo oído, habiendo escuchado todas las cosas que decía Pedro, las cuales, ¿verdad?, había pasado, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ojo, toda esta oposición está dentro del plan del Señor, porque como dijimos, nada se escapa de la mano del Señor y el Señor está en control y el Señor venció. Y sigue diciendo esta oración, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que nosotros podamos, como los apóstoles, ¿verdad?, decir esta oración, que en medio de la persecución el Señor nos dé denuedo para proclamar la verdad de Cristo, mientras el Espíritu Santo obra, y que podamos glorificar el nombre de Cristo. Porque si hay algo que es muy importante, es que de todo esto el único que recibe la gloria es Cristo, porque el único merecedor de la gloria es Cristo. Y a veces nosotros queremos recibir esa llenura y queremos ese don del Espíritu, y muchas veces se nos olvida que la gloria es de Cristo, y muchas veces lo queremos no es para que Cristo sea glorificado, sino lo queremos para que nuestro nombre sea exaltado, para que digan, uy, ahí va el profeta, ahí va la profeta, ahí va el hombre o la mujer de Dios que siempre tienen palabra, llamen a fulano para que ore, porque nada más cuando fulano ora es que los enfermos son sanados. No sé, hay sanidad, hay liberación cuando el nombre de Cristo es proclamado y cuando el Señor en su voluntad decide hacer la obra, porque solo en el nombre del Señor hay poder. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cualquier gracia que nosotros podamos tener es de Dios y es solo para Dios la gloria. Y nosotros conversábamos, yo me gozo del Señor porque el Señor confirma su palabra. Nosotros en la clase de esta mañana en la escuela hablábamos muchas cosas que yo tenía, ¿verdad?,
que tocar para hoy. Una de las cosas que comentábamos, Deri decía que en el día de Pentecostés sucedió lo inverso a lo que sucedió en Génesis 11, cuando Babel, pues el pueblo de ese entonces hablaba todo una sola lengua, ¿verdad? Y el pueblo dispuso en su corazón, contrario a la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor era que ellos fueran dispersados, pero el pueblo decidió, planificó, se reunió y dijo, no, nosotros aquí es donde nos vamos a quedar y vamos a hacer una ciudad tan grande, un edificio tan grande, que llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre. Entonces ellos querían ser conocidos, ¿verdad? Como esa gran ciudad. Y el Señor desde allá, desde los cielos, digo, uy, descendamos porque esto se está descontrolando. Y confundámoslo ahora para que sean quebrantados sus planes. Y en ese momento nacieron todas las naciones. En ese momento nacieron todas las etnias y todos los lenguajes. Las naciones están dadas no por países, por ubicaciones geográficas, sino que las naciones están dadas por entidades lingüísticas. O sea, donde hay una lengua distinta, eso es una nación, independientemente de que estén en una misma ubicación geográfica o no. Entonces, en ese momento surgen todas las naciones de la tierra. Y ellos se confundieron y tuvieron que dejar el negocio porque no se podían entender. Y soltaron eso en banda. Sin embargo, en el día de Pentecostés, comentaba Derek, estaban todos unánimes buscando al Señor, buscando darle la gloria y la honra al Señor. Y el Espíritu descendió sobre cada uno de los que estaban allí. Y esos 120 que estaban allí empezaron a hablar en todas esas lenguas de todas esas naciones que habían sido dispersadas en el Génesis. Y todos los que estaban allí ya no estaban confundidos porque podían entender el mensaje glorioso de Cristo Jesús hablado en su propia lengua. Porque el Señor hizo la obra. Y yo quiero concluir con esta declaración del pastor Sugel Michelén. Y él dice, una persona divina nos está ayudando desde dentro para que vivamos un cristianismo comprometido. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, una persona divina ha venido a vivir dentro de nosotros para ayudarnos desde adentro, para que vivamos un cristianismo comprometido, para que luchemos diariamente contra la mediocridad espiritual, para que sigamos asombrándonos de la gracia, de la bendita gracia de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, aunque hayamos creído en Él hace 50 años. Es el mismo Espíritu. Pentecostés lo cambió todo. Cierro la cita. Y cito ahora la frase de un pastor en la conferencia que se titula Que todo el mundo sepa. Y él dijo así: Dios ha inaugurado un nuevo templo espiritual. Y todos sabemos, si nos vamos al Antiguo Testamento, que Dios habitó primero en un tabernáculo, en una tienda. Ahí iba la presencia del Señor, y ese tabernáculo se movía, así como se movía la presencia del Señor. Cuando el Señor decía que se movían, pues el tabernáculo entonces se movía. Se construye el templo. Ahora la presencia del Señor está en el templo. Y tanto el tabernáculo como el templo tenían un lugar aparte, que era el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar y tener acceso, luego de haber hecho una serie de rituales para purificarse, porque si él entraba no muy puro, no salía. Entonces, ahí habitaba la presencia del Señor, hasta que recordamos, ¿verdad? Por eso yo le dije que era importante que leyéramos los evangelios, toda la parte del final y todo eso, para que podamos entender todo esto, porque todo se une, ¿verdad? Hasta que Cristo en la cruz del Calvario, si ustedes se recuerdan que hay uno de los evangelios que cita que la cortina del velo se rasgó por la mitad,
y Cristo nos dio acceso directo al Padre. El templo, años después, fue destruido. Al sol de hoy, el templo no existe, porque el templo hoy somos tú y yo. Somos ese templo viviente en el cual mora y habita la presencia de Dios. Entonces, este pastor dice: Dios ha inaugurado un nuevo templo espiritual, un templo no hecho de manos, hechos de piedras vivas, creyentes de todas las naciones en los que mora el Espíritu de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, dice Lucas en Hechos 17. Y Pedro dice en 1 de Pedro 2:5, de 5 al 9, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, es decir, Cristo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en Cristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto no para que nos sintamos especiales, que aunque lo somos, no para que hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, que siendo escogido para ser de bendición a todas las naciones, al final decidió quedarse como portadores ellos solos de esa bendición y decidieron glorificarse ellos y no glorificar al Dios que los había bendecido para ellos ser de bendición. Nosotros que hoy hemos sido llamados de las tinieblas, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, porque nosotros, como no somos judíos y no somos descendientes de los judíos, somos de los gentiles, o sea, del resto del pueblo. Para nosotros el Señor siempre tuvo un plan, porque le dijo a Abraham: en tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que nosotros que hemos sido tomados de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, es para proclamar el mensaje de Cristo. Y hoy día de Pentecostés, hoy se celebra también el Día Internacional para los No Alcanzados. Y si ustedes tal vez son observadores, tal vez no se han dado cuenta, pero alguno que sea muy observador se habrá dado cuenta que yo tengo una marca en mi mano. No es un tatuaje, es una marca que me hice con marcador de ese permanente, se quita ahorita con alcohol. Y esta marca lo que significa o simboliza, quiere representar esto. Esta línea que está aparte de estas otras dos líneas, representa a ese pueblo que está apartado de Dios, que nunca ha podido tener el acceso al Evangelio porque no hay Biblia traducida en su idioma, porque no conocemos su idioma, porque no hemos podido llegar hacia allí, a donde están, y 1/3 de la población de todo el mundo se encuentra allí, apartado. ¿Qué vamos nosotros a hacer? Podemos estar sin darnos cuenta, desarrollando una resistencia sutil a cualquier cosa que implique renuncia, que implique riesgo o que implique incomodidad. ¿Qué lugar tiene el avance del Evangelio en nuestras prioridades? ¿Qué lugar tiene el avance del Evangelio en nuestros corazones? ¿Qué haremos para que este 1/3 de la población del mundo que está apartado pueda unirse y celebrar y proclamar que Cristo vive por los siglos de los siglos? Amén. Es imposible callar a un grupo de creyentes, a un grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Yo quiero pedir
en este momento a mi hermano Derek que pase por aquí para que tenga un tiempo de oración por nosotros. Yo le comentaba a Derek cuando veníamos de la clase que a veces las personas dicen cuando van a predicar un mensaje que el mensaje los trabajó a ellos primero. Y yo les decía, mira, pocas veces yo he sentido como esa carga así que dicen las personas, pero realmente todo lo que yo vi para poder preparar estas páginas que compartí aquí con ustedes, realmente fue muy confrontador. Yo sentía que era un golpe tras otro, cero aliento, simplemente como confrontación. Y yo le decía a Derek, en lo particular, yo necesito que esto, dice ahí que si está bueno, dice que son las 12:41 más o menos, y la hora en la que yo terminé, yo necesito que a las 12:42 esto no haya pasado y ya pasó, sino que yo necesito que realmente todo lo que yo he dicho aquí yo pueda vivirlo y no simplemente que quede aquí. Así que permita el Señor que Dios nos ayude a poder vivir guiados por su Santo Espíritu. Hermano, que el Señor le bendiga. Le comentaba ahorita a Maruel que una de las partes más difíciles, si no la más difícil de predicar, es que a veces te toca hablar cosas de las cuales tal vez tú no eres el mejor ejemplo, pero tienes que predicarlo porque es palabra del Señor. Oremos. Padre bueno, eres tú digno de absolutamente toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación. Y te damos gracias, Señor, por este momento en el que tu palabra ha sido expuesta. Te damos gracias, Señor, porque tú has utilizado a la hermana Maruel para exponer tu palabra fiel, porque tú nos has traído a la memoria tantas cosas, tantos hechos extraordinarios, Señor, hechos por medio del Espíritu Santo. Te suplicamos, Señor, que esta palabra no vuelva atrás vacía. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a cada día, Señor, a actuar conforme a tu santa y divina palabra. Y te queremos, Señor, dar las gracias por la vida de Maruel, porque tú le has utilizado, le has compungido, le has, Señor, tocado por medio de tu palabra, y ella ha venido con temor y temblor delante de ti hoy a exponer. Y te suplicamos, Señor, sobre ella bendición, que le sigas, Señor, llenando de ti para que pueda seguir siendo de bendición para tu pueblo por medio de estos ministerios evangelísticos del cual ella forma parte. Damos gracias, Señor, sobre todas las cosas por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque muchas veces no somos conscientes, por no decir que todo el tiempo no somos conscientes de que tú habitas hoy en nuestros corazones, consecuencia de la obra hermosa y preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, al pagar por nuestras culpas y pecados y resucitar al tercer día. Y te suplicamos, Señor, dos cosas hoy: que a toda persona que está aquí presente y que nos está escuchando, ya sea hoy en vivo o una transmisión, que tú nos convenzas de pecado. Que nos convenzas de pecado, Señor, a aquellos que no te conocen, para salvación. Que si aquí hay alguno que hoy ha venido sin conocerte, que hoy se ha convencido de pecado. Y que pueda reconocerte el Dios Todopoderoso, el Rey Eterno, el Príncipe de verdad, es el Cristo de salvación, que te necesita, que entienda que está apartado de ti, venga a ti hoy. Que te pueda reconocer como su Señor, como su Salvador, que pueda entender lo alejado y apartado que está de ti por su pecado, ese pecado del cual no es consciente, pero que hoy, Señor, tú le hagas consciente por medio del Espíritu Santo, y ese arrepentimiento sea una realidad y venga a ti. Te suplico, Señor, que nos convenza de pecados aquello que ya te hemos conocido, pero que nos convenza de pecado para santificación, porque muchas veces, Señor, estamos ofendiéndote por medio de cosas que hacemos o por medio de cosas que no hacemos. Y te suplicamos, Señor, que tú hoy nos convenzas de pecado para que podamos ser santificados en ti.
que nos muestre, Señor, aquellos pecados que nos son ocultos, de los cuales el salmista te pedía perdón. Que te pidamos hoy perdón, Señor, por aquellas cosas que cometemos o dejamos de hacer, que ofendemos tu nombre y de lo cual no somos conscientes. Y te damos las gracias, Señor, porque podemos pedirte tantas cosas, exaltarte de tanta manera, venir a ti de tanta manera y hacerlo de tan mal forma, pero el Espíritu Santo intercede hoy con dichos indecibles entre nosotros, Señor. Y tú nos escuchas por la obra de Cristo, no por nada que nosotros pudimos haber hecho. Y te suplicamos, Señor, que así como en Pentecostés, tú pongas la intención unánime en nuestros corazones de exaltar y glorificar el nombre más alto y precioso, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Que nos ayude, Señor, a no perder nuestra mirada de lo que es verdaderamente importante, independientemente, Señor, de lo bueno que puedan ser nuestras intenciones. Porque muchas veces, Señor, venimos delante de ti con muy buenas intenciones, pero de la manera equivocada. Y mira, Señor, hoy este servicio de alabanza, de adoración, te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho algo, y pongo simplemente ejemplos, si hemos cantado bien, si hemos tocado bien, si hemos ensamblado algo bien, si hemos venido temprano bien, si hemos venido apurados bien, que no haya sido, Señor, por ser parte de una iglesia, por ser algo bien para los hermanos, que haya sido, Señor, para la exaltación y magnificencia de tu santo y bendito nombre. Que nuestra unanimidad no sea para cumplir con un horario o un propósito de la Iglesia Evangélica Dominicana de la Avenida México, sino para la exaltación y magnificencia de tu santo y bendito nombre, el cual nos ha dado salvación eterna por medio de Cristo Jesús, cuando nosotros estábamos apartados, alejados, envueltos en nuestros delirios y pecados, y tu luz alumbró nuestros corazones y vinimos a ti. Ayúdanos a reconocerte cada día como nuestro Señor, a ser convencidos de que el Espíritu Santo obra verdaderamente en nosotros y que hemos sido salvos eternamente en ti, sin duda alguna, porque tú nos convences de pecado y venimos a ti. Gracias, Padre bueno, por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.